Shalom, queridos estudiantes. En esta clase grabada quiero hacer una retroalimentación de lo que sería logaritmo. Vamos a empezar con la definición de logaritmo, en la cual tenemos el logaritmo de base b de argumento a, que es igual a c. Solamente si se cumple que al pasarlo como potencia, mi base elevada al exponente c tiene que cumplir que va a ser igual a a. Eso se va a considerar la definición de logaritmo. Luego, la idea de resolver esto es cuestionarse ¿a qué tengo que elevar b para que me dé a? Entonces, tengo que buscar, esto va a ser la base, ¿a qué lo tuve que elevar para que me diese el resultado que aparece ahí arriba? Esa es la pregunta a la cual nosotros tenemos que asociar, ¿ya? ¿A qué valor tuve que elevar b para que me diese a? La respuesta entonces a esta pregunta es c, quien es entonces el exponente de la base de la potencia, ¿ok? O sea, este C que es exponente acá pasa a ser resultado del logaritmo. Entonces, acá, por ejemplo, tengo logaritmo base 3 de 243. Entonces yo me pregunto, ¿a cuánto es igual? Yo digo, 3 elevado a qué cosa me da 243. Entonces, primer paso, ¿cierto? Es pasar ese 243 a escribirlo en una misma base que este término que sigue en este miembro de acá. Entonces, 243, yo busco en la tablita de potenciación, es lo mismo que 3 elevado a 5. Una vez que yo igualo las bases, entonces puedo igualar los exponentes. Y ahí es cuando descubro que efectivamente el exponente es 5, por lo tanto el valor de C es igual a 5. Ahora, si nosotros trabajamos con la tabla de potenciación, no es necesario hacer esta ecuación exponencial, ¿cierto? Buscar esta incógnita en el exponente, porque podemos ir directamente a la tablita y buscar el valor, ¿ya? Bueno, acá tenemos entonces la actividad de aprendizaje y en este caso la tarea es buscar 2 elevado a qué cosa me da 64. Y eso lo pueden buscar, lo pueden ver en su tablita de potenciación. 4 elevado a qué cosa me va a dar 64. 5 elevado a qué cosa me da 625. Y 7 elevado a qué cosa me va a dar 49. Entonces, en el caso del 2, si yo considero el exponente que necesito para que me dé 64, entonces sería un 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 me daría 64, por lo tanto la respuesta aquí sería en color, no sé qué color estábamos trabajando arribita. A ver, voy a echar un vistazo. Color amarillito. Se me pasó. Acá, color amarillito. Entonces yo le voy a colocar 6. Luego, tengo 4 elevado a algo me da 64. No necesariamente va a ser 6, porque en esta ocasión la base cambió. Entonces quiere decir que el 4 lo multipliqué por sí mismo una cantidad de veces que me dio 64. Y en ese caso, la respuesta es que yo multipliqué 3 veces por sí mismo el 4. O sea, 4 elevado a 3 me da 64. Tengo 5 elevado a qué cosa me da 625. Si buscan en su tabla de potenciación, van a encontrar 5 elevado a 4 me da 625. Y finalmente, 7 elevado a ¿cuánto me da 49? Elevado a 2. Avanzamos. Tenemos la actividad de aprendizaje de pasar
de logaritmo a potencia. Acá puse en amarillito, destaqué el tema de usar la tabla de potenciación. Y en el ejemplo tengo logaritmo de base 8 de 64 es igual a 2, entonces 8 elevado a 2, eso es igual a 64. Ahora, vamos acá al ejercicio. Voy a empezar con el color rosadito, que sería ese 9, ¿verdad? 9 elevado a ¿qué cosa? Me dio 81. Entonces, a 2. 9 elevado a 2 me da 81. Y eso ahora yo lo anoto como potencia. 9, me demoro aquí haciendo el cambio de colores, elevado a 2. Eso es igual a 81. ¿Qué más tengo? Logaritmo base 7 de 343. Me pregunto, ¿el 7 elevado a qué cosa me va a dar entonces 343? Voy a hacerlo con negrito y voy a destacar igual con el destacador solamente. Ya no lo voy a hacer con colores para no demorarme tanto. Entonces acá yo sé que el resultado es 3. 7 elevado a 3 me da 343. Si lo paso a potencia, me quedaría 7 elevado a 3, eso es igual a 343. Continúo. Tengo logaritmo base 4 de 256. Eso es igual a 4 según su tabla de potenciación. Entonces me quedaría 4 elevado a 4, eso es igual a 256. 6 elevado a qué cosa me va a dar 1296. 6 elevado a 4. Por lo tanto, noto 6 elevado a 4 es 1296. 3 elevado a qué cosa me va a dar a mí 729. Eso me va a dar elevado a 6. O sea, 3 elevado a 6 es igual a 729. Espero que se esté entendiendo la dinámica. Ahí entonces el ejercicio F le queda para usted. Voy igual a darle el color para que se entienda. Acá con el destacador. Voy a empezar con el rosadito, que es la base, que es el que va en la colita del logaritmo, pasa a ser base de la potencia. Luego, tengo el argumento del logaritmo, pasa a ser igualdad de la potencia. En el fondo es la potencia, porque así se llama ese lado de la igualdad. Y por último, tengo que el resultado del logaritmo es el exponente de mi potencia. Y ahí está. Y acá, ¿cierto? Como desafío personal, pueden calcular el valor pasándolo a potencia y trabajar de manera exponencial. Ahí no sé qué pasó, algo corrí. Ya con exponente. Ahora tenemos que hacer el trabajo de pasar de potencia a logaritmo. La misma gracia. Entonces ahora calculamos 3 elevado a 4, eso me va a dar 81. Si lo paso a logaritmo sería el logaritmo base 3 de 81, eso es igual a 4. 6 elevado a 3 es 216. Entonces me daría logaritmo base 6 de 216, eso es igual a 3. Y así les dejo esa cantidad de ejercicios para que lo puedan resolver. Ahí ustedes le pueden ir colocando pausa al video claramente, ¿ya? Y acá voy a destacar, lo voy a dejar marcadito con colores. Voy a partir con el color rosita, que es la base de la potencia, es base del logaritmo. El exponente de la potencia es la igualdad del logaritmo.
Me faltó recién, ay, me marcar el rosadito. Voy a marcarlo al tiro. Acá y acá. Y finalmente tengo que la igualdad de la potencia es argumento del logaritmo. Y ahí está con colorcito. Bueno. Tengo ahora ejercicios de desafío. Este ejercicio es buscar, ¿cierto? 81 elevado a qué cosa me da 9. Y este ejercicio es el que nosotros lo podemos resolver con ecuación exponencial. Es decir, buscar la incógnita en el exponente. ¿Cómo me quedaría eso entonces? El logaritmo base, anotaríamos 81 elevado a x, eso es igual a 9. El 81, ¿cómo lo puedo escribir a la misma base del 9? Anotando 9 elevado a 2. Eso equivale solamente al 81. ¿Qué le falta copiar? La x. Luego, tengo la propiedad de potencia de una potencia. Por lo tanto, me va a quedar 9 elevado a 2x, eso es igual a 9. Una vez que igualé bases, entonces igualo los exponentes. Ese 9 está elevado a un 1 que no se escribe. Entonces tengo 2x es igual a 1. ¿Qué debo de hacer con la x? Despejarla, dejando entonces como resultado final que x es igual a 1/2. Voy a anotar aquí en el costado los pasitos que hice. De acá a acá apliqué la definición del logaritmo. Esa definición corresponde a el logaritmo base b de a igual a c, se cumple si y solo si b elevado a c es igual a a. ¿Qué más? De aquí a acá lo que hice fue escribir en la misma base mi término, mi número, el producto que tengo ahí, que es el 81. Luego, lo que pasó de aquí a acá es propiedad de potencia. ¿Qué propiedad de potencia? Una propiedad que me dice que si yo tengo un a elevado a m y eso está elevado a n, entonces los exponentes se multiplican. Finalmente, tenemos, como conseguimos igual base, entonces igualamos exponentes. Y ya esto sería cálculo o despeje. ¿Ya? Final de la respuesta. ¿Qué más tenemos? ¿Qué pasa si la incógnita está en otra variable? ¿A qué me refiero? Recién calculábamos esta incógnita que estaba en el logaritmo, en la parte C. ¿Qué pasa si está en la parte D, que es la base, o en la parte A, que es argumento? Bueno, la más fácil de calcular es que si la incógnita está en el argumento, porque ahí trabajamos como potencia y ya está. Entonces, miren esto. Tengo logaritmo base x, o sea, una incógnita, de 16 igual a 4. ¿Qué tendría que hacer yo? Lo paso a una ecuación exponencial y anoto. X elevado a 4 es igual a 16. Entonces, lo que yo tengo que conseguir es igualar los exponentes. Si yo igualo los exponentes, por consecuencia las bases van a ser iguales, y en este caso que x es igual a 2. En este otro caso, tengo como incógnita el argumento. Por lo tanto, si yo aplico la definición del logaritmo, me queda muy facilito, ya que me quedaría 5 elevado a 3 es igual a x. Por lo tanto, tendría que hacer ese cálculo para saber el valor de x. Eso es lo que sucede. Podríamos trabajarlo así de manera como ecuación exponencial, cuando la incógnita está en el exponente, ¿ya? O
en una base, pero tenemos el exponente, que eso fue lo que ocurrió en este caso de acá. Bueno, vamos a empezar con las propiedades. Tenemos el logaritmo base b de 1, que es igual a 0, siempre y cuando b sea distinto de 0 y 1. Entonces, en resumen, da lo mismo el valor que tenga la base, a excepción de los dígitos que ya mencioné, de 0 y 1. Si el argumento es 1, por seguridad máxima tienen que anotar un 0. 0, 0, 0, 0, 0. Si se ve algo muy complicado, quizás como eso que se ve ahí, resultado 0. Si ven 0,3 periódico, pero el argumento es 1, entonces resultado 0. Si ven una raíz de 2, pero el argumento es 1, entonces el resultado es 0. Siempre con mucha seguridad. Ahí tienen entonces el ejercicio 7, 8, 9 y 10 para que lo puedan resolver. Tenemos otra propiedad que me dice, logaritmo base a de a es igual a 1. Siempre y cuando a sea distinto de 0. Tenemos logaritmo base 3 de 3, como es la misma base, mismo argumento, son la misma cosa, 1. Tengo logaritmo raíz de 3 de raíz de 3, como son la misma cosa, resultado 1. Como tengo por acá logaritmo 3 raíz cuadrada de 5 menos 4, de 3 raíz de 5 menos 4, y es la misma cosa, resultado 1. ¿Ok? Entonces ahí te dejo todo el resto de los ejercicios para que los puedas responder y completar. Ahí estaría, para que le coloquen pausa, lo puedan copiar y lo puedan resolver. Facilito y con mucha seguridad. Ah, bueno, ahí habían otros. Por si pasé muy rápido recién para que no salga cortado. Tengo el logaritmo de a por c es igual al logaritmo base b, o sea, se conserva la base de a, más el logaritmo base b de c. Acá lo único que hacemos es separar por suma. O sea, logaritmo base 3 de 4 más logaritmo base 3 de 5. Y ahí lo podríamos dejar porque no podemos hacer más. Lo vamos a dejar así. En el siguiente sí podemos hacer algo. Tengo el logaritmo base 4 de 4 más el logaritmo base 4 de 16. Como ya conseguí la misma base, mismo argumento, yo sé que ese resultado es 1. Y ahora me pregunto, 4 elevado a qué cosa me da 16 elevado a 2. Y realizo mi suma, que es 3. Y ahí termina el ejercicio. En el ejercicio 3 va a ocurrir lo mismo, va a quedar como el ejercicio 1, ahí ustedes lo pueden resolver. El ejercicio 4, ustedes lo pueden terminar, logaritmo base 2 de 8, más logaritmo base 2 de 256. Y ahí ustedes buscan el 2 elevado a cuánto me da 8, el 2 elevado a cuánto me da 256. ¿Qué más tengo? Tengo este logaritmo que quizás en algún momento se pueda presentar algo de este tipo. Vamos a hacerlo como más amarillito. Como este tipo. Ay, lo marqué mucho. No lo dejé tan transparente. A ver. Y ahí sí se nota un poquito más. ¿Ya? Entonces, puede que se presente algo así y nosotros a conveniencia podemos separar ese número en un producto. O sea, 4 por 64 me da 256. Lo podemos hacer, ¿ya? Se puede separar en un producto de manera conveniente para poder realizar el cálculo de manera más sencilla. Bueno, eso. Entonces, ese ejercicio también lo trabajan ustedes, ¿ya? El logaritmo base 4, de argumento 4 por 64 y lo resuelven. Tengo la propiedad de la división. En la división, muy parecido al trabajo de la multiplicación, solo que en vez de sumar, ahora pasamos a resta. Y me quedaría entonces
el logaritmo base 6 de 216 menos el logaritmo base 6 de 6. ¿Pueden trabajar este logaritmo un poquitito más? Sí, 6 elevado. ¿Cuánto me da 216? 3 menos logaritmo base 6 de 6, 1. 3 menos 1, 2. ¿Sí? Ahí ustedes son libres entonces de calcular, de hacer el ejercicio bien calmadamente, pensando, analizando. Está sencillito. Ahí les dejo el ejercicio número 2. El ejercicio número 3. Bueno, acá como que se me coló ese signo menos, ¿no? Porque estamos dividiendo. Ahí sí. Y pasamos a la otra propiedad que tiene que ver cuando mi argumento tiene un exponente. Entonces ese exponente va a pasar por delante del logaritmo y lo va a multiplicar. Por lo tanto, el primer ejercicio, el 4, pasa por delante del logaritmo y ya estamos. En el siguiente, el exponente pasa por delante del logaritmo y ya estamos. ¿Ok? Ahí tenemos ahora con raíz. ¿Qué hacemos? Aplicamos primero la propiedad de la potencia, que sería 10 elevado a 1/3. Y después ese 1/3 lo pasamos hacia adelante. Y ahí podrían ustedes terminar el ejercicio. La justificación de esto, entonces sería que la raíz enésima de a es igual a elevado a 1 sobre n. Lo mismo podría ocurrir en el ejercicio 4 si hacemos ese procedimiento. O para no calcular de manera directa, porque la idea es aplicar esa propiedad, ¿verdad? Ya que ahí nos va a dar también, por cálculo de la raíz, nos va a dar logaritmo base de 10, 1. Pero podríamos hacerlo con la propiedad de que el argumento tiene un exponente. Hacerlo intencional porque es lo que queremos justificar. O sea, logaritmo base 10 de 100 elevado a 1/2, ¿me entienden? Y de ahí pasar ese 1/2 hacia adelante y terminar el cálculo. El ejercicio 5 también. Tenemos otra propiedad que es cuando nuestra base tiene exponente. O sea, la de recién era el argumento tiene un exponente, ahora es nuestra base la que tiene un exponente. ¿Y qué pasa con la base? Esta base se invierte, se transforma en el inverso. Por lo tanto, acá me va a quedar el logaritmo, o sea, ese 3, ¿cierto? Que está acá, va a pasar como 1/2 logaritmo base 3 de 729. Y si nosotros calculamos el 3 elevado a qué cosa me va a dar 729, sería a 6. Entonces me quedaría 1/2 por 6 y si operamos esto me va a dar resultado 3. En el siguiente ejercicio, eso que está acá, que es el exponente de la base, pasa de manera inversa. 4/3 logaritmo base 6 de 6. Misma base, mismo argumento, entonces es 1 y 4/3 por 1, 4/3. Eso es 1. Bueno, y ahí les dejo el ejercicio 3 como desafío personal. Tienen que pasarlo a una base con exponente. Y finalmente tenemos el cambio de base. El cambio de base es buscar una base a conveniencia para resolver los ejercicios. Entonces, en este caso yo voy a trabajar con la base 9. Voy a hacer logaritmo base 9 de 9 sobre logaritmo base 9 de 81. Recién ese ejercicio, ¿cómo lo resolvimos? Ese ejercicio lo resolvimos por método de exponentes, de ecuación exponencial. Pero ahora lo estamos resolviendo de una manera un poquito más breve, que es por cambio de base.
Entonces acá yo me pregunto, bueno, me estoy desordenando un poco, a ver, espérenme un momentito, voy a ordenarme acá. Y ahí. El logaritmo base 9 de 9 sobre el logaritmo base 9 de 81. ¿Ya? Logaritmo base 9 de 9, 1. Logaritmo base 9 de 81, 2. 9 elevado a 2 me da 81. Y ahí está. Eso es toda la resolución que hicimos con cambio de base versus a la de recién, que era calculando a través de exponente. ¿Ya? Pero siempre es ideal buscar a qué base la voy a cambiar. Porque en este caso también lo puedo hacer con base 3. De hecho, se los dejo como ejercicio de desafío. Logaritmo base 3 de 9 sobre logaritmo base 3 de 81. ¿Y cuánto les da ese ejercicio? Y creo que ese es todo el resumen de logaritmo. Los ejercicios a trabajar, ya les di las páginas del texto del estudiante y del cuadernillo. Texto del estudiante, página 30, 31 y 33, y del cuadernillo, página 20, 22 y 23. ¿Sí? Así que espero que esté muy bien y que se haya entendido, aunque sea un poquito más, el tema de los logaritmos. Si no, retroceden el video, si no, lo van colocando en pausa y van intentando haciendo los ejercicios solitos, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense mucho, chau, chau.